¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero Él no parece responderte? ¿Te has preguntado si realmente puedes escuchar su voz o es solo tu imaginación? Y si te dijera que existe una capacidad oculta dentro de ti, como hijo de Dios, para discernir perfectamente su voz entre miles de voces que intentan confundirte cada día. Una habilidad que muy pocos creyentes han logrado desarrollar completamente y que podría transformar radicalmente tu vida espiritual, tus decisiones y tu futuro. Querido amigo, hermano, hermana, que me escuchas ahora mismo, el Espíritu Santo me ha guiado a compartir contigo hoy una revelación que podría ser la respuesta a muchas de tus oraciones sin contestar. Durante años, muchos creyentes han caminado por la vida sintiendo ese vacío, esa desconexión, preguntándose por qué parece que Dios habla claramente a otros, pero no a ellos. Hay un secreto ancestral escondido en las páginas de la Escritura, un poder que los grandes profetas y patriarcas conocían íntimamente, la capacidad de distinguir la auténtica voz de Dios. Esta habilidad no está reservada solo para líderes espirituales o personas especiales. Está disponible para cada hijo e hija del Rey. ¿Te has preguntado cuántas decisiones en tu vida habrían sido diferentes si hubieras podido escuchar claramente la dirección divina? ¿Cuántos caminos equivocados habrías evitado? ¿Cuántas bendiciones has perdido por no reconocer su voz cuando te llamaba? En los próximos minutos vamos a emprender juntos un viaje fascinante a través de la palabra de Dios para descubrir cómo los hijos de Dios pueden sintonizar perfectamente con la frecuencia divina. Aprenderás a identificar cuando es Dios quien te habla y cuando son otras voces intentando desviarte. Descubrirás por qué algunos parecen recibir dirección clara mientras otros luchan por escuchar. Y lo más importante, encontrarás herramientas prácticas que podrás aplicar inmediatamente en tu vida de oración. Estas enseñanzas han transformado la vida de miles de creyentes que antes caminaban en confusión y ahora caminan con certeza divina. Y hoy el Espíritu Santo te ha traído específicamente a este video porque hay una palabra que Él quiere que escuches. Antes de comenzar con estas poderosas enseñanzas, te invito a que comentes la frase "mis oídos están abiertos", para declarar tu disposición a recibir esta palabra. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con esta enseñanza, sino que estás declarando espiritualmente que estás listo para una nueva dimensión de comunicación con Dios. También te animo a que des me gusta a este video, pues al hacerlo, obligas al algoritmo de YouTube a mostrarlo a más personas que, como tú, necesitan desesperadamente escuchar esta palabra. ¿Te das cuenta? Con un simple clic estás participando en la gran comisión, llevando la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Felicidades por tu corazón, dispuesto a ser usado por Dios de esta manera. Muchos hermanos utilizan estos videos como su único alimento espiritual, ya que no tienen una iglesia cercana o no pueden asistir por diversas circunstancias. Por eso te animo a comentar paz en Cristo antes de comenzar este estudio, uniéndote así a nuestra comunidad de fe. Quiero adelantarte que la penúltima enseñanza de hoy podría contener exactamente la clave que necesitas para desbloquear una bendición específica que Dios ha estado reservando para ti. Ahora, con corazón humilde y oídos atentos, comencemos este estudio sobre cómo los hijos de Dios pueden escuchar claramente su voz. Imagine conmigo aquella noche silenciosa en el tabernáculo de Silo. Un joven Samuel descansa cerca del arca del pacto cuando una voz interrumpe su sueño. Samuel, Samuel. 3 veces confunde la voz de Dios con la de su mentor, Elí, hasta que,
Finalmente responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta historia fundamental de 1 Samuel 3 nos revela una verdad transformadora para nuestra vida espiritual. Samuel no reconoció inmediatamente la voz de Dios porque nunca antes la había escuchado de esa manera. Como él, muchos de nosotros pasamos años en la iglesia, leyendo la Biblia, orando fervientemente, pero sin reconocer verdaderamente cuándo es Dios quien nos habla. ¿Cuántas veces, querido hermano o hermana, has escuchado una dirección en tu corazón y has dudado? ¿Es Dios? ¿Soy yo? ¿Es el enemigo? Esta confusión es exactamente donde el adversario quiere mantenerte, en la incertidumbre, la duda y la parálisis espiritual. Lo que necesitamos entender es que reconocer la voz de Dios es una habilidad que se desarrolla, no un talento con él que se nace. Samuel necesitó orientación y nosotros también. Elí, a pesar de sus propias fallas espirituales, tuvo la sabiduría para guiar a Samuel. Ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla, Jehová, que tu siervo oye. Esta disposición, habla, Señor, es el primer paso crucial para todo hijo de Dios que desee escuchar su voz. Representa una postura de receptividad, humildad y expectativa. No venimos a Dios dictándole lo que debe hacer o decir. Venimos como siervos, dispuestos a escuchar y obedecer. Lo fascinante es que Dios no se dio por vencido después del primer o segundo intento con Samuel. Persistió hasta que la conexión se estableció correctamente. De la misma manera, Él no se ha rendido contigo. Si has sentido que no puedes distinguir su voz, Él sigue llamándote por tu nombre, esperando pacientemente que aprendas a reconocer su tono único. La historia de Samuel también nos enseña otra verdad vital. Dios a menudo habla en los momentos de quietud. No fue durante el bullicio del día, sino en el silencio de la noche, cuando Samuel pudo finalmente escuchar. En nuestra era de ruido constante, notificaciones interminables y mentes sobrecargadas, estamos creando espacios de silencio donde podemos escuchar la suave voz de Dios. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ya nos enseñaba. Nuestros cerebros necesitan periodos de silencio para procesar, integrar y discernir. Los estudios neurocientíficos han demostrado que el exceso de estímulos auditivos y visuales disminuye nuestra capacidad de concentración y discernimiento. En términos espirituales, esto significa que una vida saturada de ruido hará casi imposible discernir la voz de Dios entre tantas distracciones. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿Has creado tu tabernáculo de Silo, ese lugar y tiempo dedicado exclusivamente a escuchar a Dios? Si quieres oír su voz con claridad, necesitas crear ese espacio sagrado en tu vida diaria. Puede ser un rincón de tu habitación, un banco en el parque o incluso tu auto estacionado temprano en la mañana. El lugar es menos importante que la disposición de tu corazón. Al igual que Samuel, tu capacidad para reconocer la voz de Dios mejorará con el tiempo y la práctica. Cada vez que respondas, habla, Señor, tu oído espiritual se agudizará un poco más. Y un día, como sucedió con Samuel, no necesitarás intermediarios para reconocer cuando el soberano del universo te está hablando directamente a ti. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Estas profundas palabras de Jesús nos revelan una verdad fundamental sobre nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos la capacidad innata de reconocer su voz. Piensa por un momento en la relación entre un pastor y sus ovejas en tiempos bíblicos. A diferencia de nuestros métodos modernos de criar ganado, los pastores antiguos no conducían a sus ovejas desde atrás con perros o vehículos. Caminaban delante de ellas y las ovejas los seguían porque reconocían su voz.
Es más, varios rebaños podían mezclarse durante la noche en un solo redil, y por la mañana cada pastor simplemente llamaba a sus propias ovejas, que salían siguiendo únicamente la voz que reconocían como la de su pastor. Esta realidad agrícola que Jesús utilizó como metáfora contiene una profunda revelación espiritual. Si eres verdaderamente hijo de Dios, tienes dentro de ti una capacidad sobrenatural para distinguir su voz de entre todas las demás voces que compiten por tu atención. ¿Por qué entonces tantos creyentes sinceros luchan con esto? La respuesta puede encontrarse en otra parte de la misma enseñanza de Jesús. Al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:5. El problema no es que Dios haya dejado de hablar o que te haya excluido de su conversación divina. El problema puede ser que hay demasiadas voces extrañas en tu vida a las que has permitido influir en tu pensamiento, tus decisiones y tus valores. Voces de la cultura, medios de comunicación o incluso amistades y familiares bien intencionados que no están alineados con la palabra de Dios. La ciencia cognitiva ha demostrado que nuestro cerebro filtra constantemente la información que recibe, priorizando aquello a lo que prestamos atención regularmente. De manera similar, nuestro oído espiritual se sintoniza con las voces a las que más nos exponemos. Si pasas horas consumiendo contenido mundano, pero solo minutos en la palabra y la oración, ¿cómo esperas reconocer instantáneamente cuando es Dios quien te habla? ¿Sabías que en un estudio realizado con pastores de ovejas en Israel, se descubrió que las ovejas pueden distinguir la voz de su pastor incluso cuando otros imitan su llamado? Tienen la capacidad de detectar sutiles diferencias en el tono, ritmo y cadencia que otros no pueden replicar. De manera similar, cuando pasas tiempo de calidad con Dios, desarrollas una sensibilidad a los matices de su voz que ningún impostor puede duplicar. El apóstol Pablo escribió: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Esta renovación es precisamente el proceso de recalibrar tu oído espiritual para sintonizar claramente la frecuencia divina. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Te has estado alimentando espiritualmente con hierba extraña? ¿Has estado siguiendo voces que suenan convincentes, pero que sutilmente te alejan del redil de Dios? La buena noticia es que no importa cuánto tiempo hayas estado distraído, tu pastor sigue llamándote por tu nombre. Una práctica transformadora es comenzar a probar cada pensamiento, cada consejo, cada dirección que recibes. ¿Esto suena como mi pastor? ¿Está alineado con su carácter revelado en las Escrituras? Con el tiempo, tu discernimiento se agudizará y reconocerás instantáneamente cuándo es Él quien te habla. Imagina vivir con la certeza inquebrantable de que puedes reconocer la voz de Dios en cada situación de tu vida. Imagina tomar decisiones no basadas en el miedo, la presión social o la conveniencia, sino en la clara dirección del Espíritu Santo. Esa es la herencia de cada hijo de Dios y está disponible para ti ahora mismo. Tu identidad como oveja del rebaño de Cristo te da el derecho y la capacidad de oír su voz. No es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Es tu derecho de nacimiento espiritual. Comienza hoy a reclamar esa promesa. Después de una demostración espectacular del poder de Dios en el Monte Carmelo, encontramos a Elías huyendo, temeroso y desanimado. Se refugia en una cueva del Monte Horeb, donde Dios le da una lección extraordinaria sobre cómo reconocer su voz.
Este relato de Primera Reyes 19 contiene una revelación profunda que podría revolucionar tu vida de oración. Dios le dice a Elías que salga y se presente ante él. Entonces pasa un viento poderoso que despedaza las montañas, pero se nos dice específicamente, el Señor no estaba en el viento. Luego viene un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente llega un susurro suave y delicado, y allí estaba la voz de Dios. ¿Qué nos enseña esta extraordinaria escena? Muchos creyentes buscan a Dios exclusivamente en las manifestaciones dramáticas, en los momentos emocionalmente intensos, en las experiencias espectaculares. Esperan terremotos espirituales y fuegos de avivamiento. Y ciertamente, Dios puede obrar de maneras poderosas y visibles. El mismo Elías acababa de experimentar el fuego sobrenatural de Dios consumiendo su sacrificio. Sin embargo, en este momento crucial, Dios eligió hablar no a través de una demostración de poder, sino a través de un susurro suave. La palabra hebrea utilizada aquí, de mamá, sugiere no solo suavidad, sino también una calma profunda, un silencio sereno. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a Elías y a nosotros que su voz a menudo viene en los momentos de quietud, en la tranquilidad del corazón atento. Querido Hijo de Dios, ¿cuántas veces has pasado por alto la dirección divina porque estabas esperando algo dramático? ¿Cuántas veces ese pensamiento persistente, esa convicción suave pero firme, esa paz inexplicable en cierta dirección, era realmente Dios hablándote? La neurociencia moderna ha confirmado algo fascinante. Nuestro cerebro procesa información más profundamente y toma mejores decisiones cuando opera en estados de calma relativa. Los estudios demuestran que el ruido excesivo y la sobreestimulación reducen nuestra capacidad de discernimiento y comprensión profunda. No es casualidad que Dios a menudo elija hablar en ese susurro suave. Es cuando nuestras mentes y corazones están mejor preparados para recibir y procesar su comunicación. Esta verdad tiene implicaciones revolucionarias para nuestra vida devocional. En un mundo obsesionado con lo ruidoso, lo impactante y lo viral, Dios nos invita a cultivar espacios de silencio y serenidad donde podamos sintonizar con su frecuencia divina. No siempre necesitamos más volumen espiritual. A veces simplemente necesitamos más silencio. Después de esta experiencia, vemos un cambio en Elías. Ya no es el profeta desanimado y temeroso. Recibe instrucciones claras y un propósito renovado. El encuentro con la voz suave de Dios lo transformó completamente. Pienso en cuántos de nosotros vivimos en un estado constante de agotamiento espiritual, corriendo de una actividad a otra, incluso de un avivamiento a otro, sin crear nunca el espacio para escuchar ese susurro divino. Nos preguntamos por qué nos sentimos desconectados o por qué las decisiones que tomamos no parecen tener la dirección divina, cuando quizás la respuesta es simplemente que no hemos aprendido a escuchar como Elías finalmente lo hizo. Te invito a hacer un experimento espiritual. Dedica 10 minutos diarios, completamente libres de distracciones, simplemente para estar en silencio ante Dios. No llenes ese tiempo con palabras, peticiones o incluso alabanzas. Simplemente estate quieto y expectante, como Elías en la entrada de la cueva. Podrías sorprenderte de lo que comienzas a escuchar cuando eliminas el ruido que normalmente ahoga ese susurro divino. ¿Qué instrucciones, qué dirección, qué consuelo ha estado tratando Dios de comunicarte a través de su voz suave y tranquila? ¿Qué terremotos y fuegos en tu vida han captado tu atención, distrayéndote de ese susurro donde realmente está la voz de tu Padre? Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de escuchar ese susurro suave.
no lo subestimes. A veces, la comunicación más crucial viene en los tonos más bajos, en ese pensamiento persistente, en esa convicción tranquila pero firme. Allí, en ese susurro, podría estar exactamente la palabra de Dios que transformará tu vida. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Esta promesa de Jesús revela otra dimensión crucial para escuchar la voz de Dios, el papel del Espíritu Santo como nuestro intérprete divino. Imagina por un momento que estás en un país extranjero cuyo idioma no comprendes. Podrías escuchar la conversación más importante de tu vida, pero sin un intérprete, las palabras carecerían de significado para ti. De manera similar, como hijos de Dios, necesitamos al Espíritu Santo para traducir e interpretar la comunicación divina. El apóstol Pablo profundizó en esta verdad cuando escribió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Existe una comunicación espiritual interna que trasciende las palabras humanas, una conexión íntima entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. ¿Has experimentado alguna vez esa convicción profunda, esa certeza inexplicable sobre algo sin poder articular exactamente de dónde viene? Esa podría ser precisamente la voz del Espíritu Santo comunicándose con tu espíritu. No siempre se manifiesta como una voz audible o pensamientos formados en palabras. A veces es una impresión profunda, una dirección clara que surge desde lo más íntimo de tu ser. Los recientes avances en neurociencia han revelado algo fascinante. Nuestro cerebro procesa información de maneras que no siempre llegan a nuestra conciencia verbal. Los investigadores hablan de conocimiento implícito, cosas que sabemos sin saber exactamente cómo las sabemos. Esta comprensión científica nos ayuda a entender cómo el Espíritu Santo puede comunicarse con nosotros a niveles más profundos que las meras palabras. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo explica este fenómeno espiritual. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí encontramos una clave, fundamental. El Espíritu Santo no solo transmite mensajes de Dios, sino que nos da la capacidad de entenderlos correctamente. Es simultáneamente el mensajero y el intérprete. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo cultivamos una relación con el Espíritu Santo que nos permita reconocer claramente su voz? La respuesta comienza con el reconocimiento de su presencia. Muchos creyentes viven como si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal o una influencia distante, en lugar de una persona divina que desea comunión íntima con nosotros. Cuando reconocemos al Espíritu Santo como nuestro consejero, guía y amigo constante, nuestra receptividad a su voz aumenta dramáticamente. Comenzamos a discernir sus susurros en nuestra conciencia, sus impulsos en nuestro corazón, sus advertencias y alientos en nuestra mente. Te propongo un ejercicio transformador. Comienza cada día con una simple invitación. Espíritu Santo, reconozco tu presencia en mi vida hoy. Habla, porque estoy escuchando. Esta práctica sencilla pero profunda abre un canal de comunicación que con el tiempo se vuelve más claro y fluido. También es crucial entender que el Espíritu Santo siempre habla en armonía con la palabra escrita de Dios.
nunca contradirá las Escrituras. Por eso el estudio bíblico es indispensable para discernir su voz. Cuando conoces bien la Biblia, reconocerás más fácilmente cuando el Espíritu te está hablando, porque sus palabras resonarán con la verdad que ya conoces. Imagina caminar por la vida con la confianza de que el intérprete divino está contigo en cada momento, revelándote los pensamientos de Dios, guiándote hacia la verdad y ayudándote a entender la voluntad divina para cada situación. No tienes que descifrar las señales por tu cuenta. El mejor intérprete posible vive en ti. Estás aprovechando plenamente este regalo increíble. Estás cultivando una relación íntima con el Espíritu Santo que te permita reconocer su voz entre tantas otras voces. Como hijo de Dios, este es tu privilegio y tu herencia. No te conformes con menos. La historia de Daniel en el capítulo 10 nos revela una dimensión fascinante sobre cómo escuchar la voz de Dios. La realidad del tiempo divino y las batallas espirituales que pueden influir en nuestra comunicación con el cielo. Daniel había estado ayunando y orando durante 3 semanas completas, buscando entendimiento sobre una visión. Finalmente, recibe la visita de un mensajero celestial que le dice algo sorprendente. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Daniel 10:12. Lo fascinante es lo que revela a continuación. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Esta narración bíblica nos presenta una realidad que muchos creyentes pasan por alto. A veces, Dios responde inmediatamente a nuestras oraciones, pero hay fuerzas espirituales que pueden retrasar la manifestación de esa respuesta en nuestro plano terrenal. Querido hermano, hermana que me escuchas, ¿cuántas veces has abandonado la oración prematuramente, concluyendo que Dios está en silencio, cuando en realidad su respuesta ya estaba en camino? ¿Cuántas veces has interpretado la demora como negativa, cuando en realidad era solo una cuestión de tiempo? Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de los aparentes silencios de Dios. Como hijos suyos, debemos entender que la comunicación divina opera en dimensiones que trascienden nuestras limitaciones espacio-temporales. A veces, la respuesta ya está en camino mientras seguimos orando. Los estudios neurológicos han demostrado que la persistencia en la oración y meditación produce cambios tangibles en nuestro cerebro, aumentando la actividad en áreas asociadas con la paz, la claridad mental y la receptividad espiritual. Es como si nuestro sistema neurológico necesitara tiempo para sintonizarse correctamente con las frecuencias espirituales más altas. Quizás por eso Daniel necesitó 21 días de ayuno y oración para poder recibir el mensaje celestial en toda su claridad. Además, la historia de Daniel nos revela otro principio fundamental para escuchar la voz de Dios: la importancia de la humildad y la preparación del corazón. El mensajero celestial específicamente menciona que Daniel fue escuchado desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarte. La humildad crea un espacio receptivo donde podemos escuchar a Dios sin las interferencias del orgullo y la autosuficiencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios no realmente para escuchar, sino para que confirme lo que ya hemos decidido? ¿Cuántas veces oramos no con humildad, sino con una lista de demandas? Daniel nos muestra una postura diferente, la del corazón humilde que busca comprender, no imponer su voluntad.
Esta humildad está intrínsecamente conectada con la perseverancia. Daniel no abandonó su búsqueda espiritual cuando la respuesta no llegó inmediatamente. Perseveró durante 3 semanas completas, manteniendo su corazón abierto y receptivo. La perseverancia en la oración no es manipular a Dios para que cambie su respuesta. Es posicionarnos para recibir lo que Él ya ha enviado. ¿Qué mensaje está tratando de entregarte Dios? Pero quizás estás desistiendo demasiado pronto. ¿Qué batalla espiritual podría estar librándose mientras esperas claridad? Como hijo de Dios, tienes el privilegio de perseverar en oración como Daniel, sabiendo que tu voz ha sido escuchada desde el primer día. Imagina la transformación que experimentarías si, en lugar de rendirte cuando parece que Dios está en silencio, perseveraras con la confianza de que ya has sido escuchado y la respuesta está en camino. Este cambio de perspectiva podría revolucionar completamente tu vida de oración y tu capacidad para discernir la voz de Dios, incluso en tiempos de aparente silencio. La historia de Daniel nos recuerda que escuchar la voz de Dios no es solo una cuestión de técnica espiritual, sino de perseverancia, humildad y entendimiento de las realidades espirituales que influyen en nuestra comunicación con el cielo. Como hijos de Dios, tenemos acceso a la misma ayuda celestial que Daniel recibió. No estamos solos en nuestra búsqueda por escuchar claramente la voz divina. Un principio profundo pero a menudo pasado por alto para escuchar la voz de Dios se encuentra en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza revela una verdad espiritual poderosa. Nuestra capacidad para percibir a Dios, incluyendo escuchar su voz, está directamente relacionada con la pureza de nuestro corazón. Imagina por un momento un radio que intenta sintonizar una frecuencia específica. Si hay interferencia electromagnética en el ambiente, la transmisión llegará distorsionada o poco clara. De manera similar, cuando nuestro corazón espiritual está lleno de interferencias emocionales y espirituales, la voz de Dios puede quedar ahogada o distorsionada. ¿Cuáles son estos filtros que potencialmente distorsionan la voz de Dios en nuestra vida? Permíteme identificar algunos de los más comunes que podrían estar afectando tu capacidad para escuchar claramente. El filtro del miedo es quizás uno de los más poderosos. Cuando estamos dominados por el temor, tendemos a interpretar todo a través de ese lente. Un padre con miedo crónico a la enfermedad puede interpretar cualquier molestia física de sus hijos como una señal de algo terrible, incluso cuando no hay razón para alarmarse. De manera similar, cuando el miedo gobierna nuestro corazón, podemos atribuir a Dios palabras de condenación o amenaza que realmente provienen de nuestros propios temores. La Escritura es clara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Si constantemente estás escuchando a un Dios amenazante y condenatorio, es posible que estés filtrando su verdadera voz a través del lente del miedo. El filtro de los deseos egocéntricos también puede distorsionar gravemente nuestra percepción de la voz divina. Santiago advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Cuando nuestro corazón está dominado por deseos egoístas, fácilmente podemos confundir nuestra propia voluntad con la de Dios. Súbitamente, todas nuestras ambiciones personales se convierten en confirmaciones divinas. La neurociencia ha demostrado un fenómeno llamado sesgo de confirmación. Nuestra tendencia natural a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes.
Espiritualmente, esto puede manifestarse como una tendencia a escuchar de Dios solo aquello que ya queríamos hacer. Otro filtro poderoso es el resentimiento no resuelto. Jesús fue enfático sobre esto. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5, 23, 24. Los agravios guardados, el resentimiento y la falta de perdón crean una estática espiritual que interfiere con nuestra capacidad para sintonizar claramente la frecuencia divina. ¿Has notado que durante periodos de conflicto no resuelto, Dios parece más distante, su voz más apagada? No es que Él haya dejado de hablar, es que nuestro receptor espiritual está comprometido por la interferencia del resentimiento. Los estudios psicológicos confirman que el rencor y la falta de perdón producen concentraciones elevadas de cortisol y otras hormonas del estrés que literalmente afectan la función cerebral, incluida nuestra capacidad para procesar información compleja y tomar decisiones claras. Espiritualmente, esto se traduce en una capacidad disminuida para discernir la voz de Dios. La preocupación crónica es otro filtro común. Jesús advirtió: no os afanéis por el día de mañana. Mateo 6:34. Cuando nuestra mente está constantemente proyectándose hacia futuros hipotéticos, generalmente negativos, nuestra capacidad para estar presentes y receptivos a la voz de Dios en el momento actual se ve severamente comprometida. ¿Cómo podemos limpiar estos filtros para escuchar con mayor claridad? El salmista nos da la clave. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. La autoevaluación honesta, guiada por el Espíritu Santo, es el primer paso para identificar y eliminar estos filtros distorsionadores. Necesitamos preguntarnos regularmente: ¿estoy interpretando lo que escucho de Dios a través del lente del miedo, el deseo egoísta, el resentimiento o la preocupación? Como hijo de Dios, tienes acceso a un privilegio extraordinario: escuchar su voz con claridad. Pero este privilegio requiere un corazón continuamente purificado de las influencias que distorsionan su mensaje. ¿Qué filtros necesitas identificar y eliminar hoy para escuchar con mayor claridad la voz de tu Padre Celestial? En la vida cristiana, muchas veces nos encontramos orando, esperando una respuesta de Dios, y es natural que desee una respuesta clara, un llamado directo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que la respuesta de Dios a menudo va acompañada de una invitación a la acción? Dios no solo habla para informarnos o darnos paz, Él también nos llama a actuar. En la historia de Moisés, vemos cómo el llamado de Dios vino con una clara instrucción: ve y di a Faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés, al igual que muchos de nosotros, dudó en responder. Se sintió inseguro, sin preparación, sin confianza. Sin embargo, Dios insistió: ve, porque yo estaré contigo, le dijo. ¿Cómo es posible que Moisés, que temía ser rechazado, fuera elegido para una tarea tan grande? La respuesta está en el poder de escuchar la voz de Dios correctamente y en entender que cuando Él habla, también proporciona los medios para la acción. La llamada de Dios, como vemos en las Escrituras, no siempre llega en el momento o de la manera que esperamos. A veces, Él nos llama cuando menos lo esperamos o en momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas son insuficientes. Pero en la misma voz que nos llama, está el poder y la autoridad para cumplir la misión que se nos encomienda.
La ciencia psicológica también nos muestra que cuando las personas sienten que están cumpliendo un propósito significativo, experimentan un sentido de satisfacción y fortaleza. Estudios han demostrado que el propósito en la vida es una de las claves para superar las dificultades y mantenerse enfocado, algo que podemos ver reflejado en Moisés. Él no tenía todas las respuestas, pero confió en el llamado de Dios y en la voz que lo dirigía. Quizás en tu vida te encuentras en una situación similar a la de Moisés. Estás orando por dirección, esperando que Dios te guíe, pero cuando escuchas su voz, sientes miedo o dudas. ¿De verdad puedo hacerlo? ¿Tengo lo que se necesita? Es natural que surjan esas preguntas. Moisés también las tuvo. Pero lo que aprendemos de su historia es que el poder de Dios en nosotros no depende de nuestras habilidades o recursos. Depende de nuestra disposición para actuar en fe, confiando en que Él estará con nosotros en cada paso. La respuesta de Moisés es crucial para entender cómo debemos responder a la voz de Dios. En vez de rechazar el llamado por temor o inseguridad, Moisés lo aceptó. Y eso cambió la historia de su pueblo y la historia de la humanidad. Hoy, Dios también te está llamando a la acción, pero para responder a su llamado, necesitas tener un corazón dispuesto y escuchar con claridad su voz. Te invito a reflexionar sobre un momento en tu vida cuando Dios te habló y te llamó a actuar. ¿Lo hiciste? Si no, ¿qué te impidió hacerlo? Quizás sientes que no estás preparado, pero quiero recordarte lo que Moisés vivió. Dios no te llama porque tú tengas todas las respuestas, sino porque Él tiene todas las respuestas y está dispuesto a guiarte en el proceso. El Espíritu Santo es quien nos da la dirección y a través de su voz nos equipa para hacer lo que parece imposible. Al igual que Moisés, hoy estás siendo llamado a actuar en fe, a dar un paso en obediencia, confiando en que, aunque no veas todos los detalles del camino, Dios te guiará. ¿Qué paso de obediencia necesitas dar hoy? ¿Qué llamada de Dios tienes en tu vida que aún no has respondido? No te quedes esperando la respuesta perfecta. Escucha su voz y actúa en fe. Tu obediencia puede ser el principio de algo grande que Dios está por hacer a través de ti. Imagina estar en medio de una tormenta, rodeado de caos, con vientos que azotan con fuerza y agua que sube a tu alrededor. Esta imagen tan vívida fue exactamente lo que los discípulos de Jesús vivieron en un momento crucial. En Mateo 14, 22, 33, encontramos a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos durante una tormenta feroz. La angustia de los discípulos fue inmediata y ellos gritaron de miedo. Pero lo que sucedió a continuación es la clave para entender cómo la voz de Dios nos trae paz en medio de la adversidad. Jesús, viendo el pánico de sus discípulos, les habló de manera clara y calmante. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». En ese momento la tormenta no desapareció, pero las palabras de Jesús cambiaron el enfoque de los discípulos. En medio del viento y las olas, su voz trajo una paz que superaba la comprensión humana. Esta escena no solo muestra el poder de la voz de Jesús, sino también cómo escuchar su voz puede traer serenidad en los momentos más turbulentos de nuestras vidas. Querido hermano o hermana, ¿te encuentras en medio de una tormenta emocional, financiera o espiritual? Tal vez sientes que las olas de la vida te están arrastrando y que el caos te rodea por todas partes. Quiero decirte algo importante. La voz de Dios no siempre calma las tormentas inmediatamente, pero sí tiene el poder de traerte paz en medio de ellas. Como los discípulos, cuando escuchamos la voz de Jesús, nuestra perspectiva cambia, y aunque la tormenta siga, sabemos que no estamos solos.
La neurociencia nos enseña que nuestra mente tiene la capacidad de cambiar su respuesta al estrés cuando escuchamos mensajes calmantes. Cuando estamos en paz mental, nuestra respuesta al peligro o al caos se modula y es mucho más probable que tomemos decisiones sabias y equilibradas. Jesús sabía esto cuando les habló a sus discípulos en medio de la tormenta. Su voz no solo trajo consuelo emocional, sino también claridad para actuar con valentía. Pero hay algo más que esta historia nos enseña. Al ver a Jesús caminar sobre las aguas, Pedro, impulsado por su fe, pidió caminar hacia él. Jesús le dijo, «Ven». Pero en el momento en que Pedro miró a su alrededor y se concentró en el viento y las olas, comenzó a hundirse. La lección aquí es clara. Cuando nos concentramos en las circunstancias y dejamos de escuchar la voz de Dios, nos hundimos en el miedo y la duda. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en Él, su voz es todo lo que necesitamos para mantenernos firmes, sin importar las dificultades. Este es un principio vital para tu vida espiritual. Las tormentas no desaparecerán simplemente porque escuches la voz de Dios, pero su voz te dará la estabilidad necesaria para caminar sobre las aguas de la vida. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz en medio de tu tormenta? ¿Estás dispuesto a confiar en que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, la paz que Dios te da te permitirá mantener la calma y la claridad que necesitas? Hoy Dios te llama a escuchar su voz con una actitud de fe. A pesar de las tormentas que enfrentas, Él quiere que recuerdes que Él está contigo, que su voz puede traer paz a tu corazón y estabilidad a tu alma. No dejes que el miedo o el caos te desvíen. Escucha su llamado, mantén tus ojos en Él y verás cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te sostendrá. Uno de los aspectos más profundos de escuchar la voz de Dios es la conexión directa con su propósito eterno para nuestra vida. En Jeremías 29:11, Dios nos dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa es una de las más poderosas que un hijo de Dios puede abrazar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y escuchar su voz nos guía a vivir ese propósito. Muchas veces nos encontramos preguntándonos cuál es la dirección correcta en nuestras vidas. Queremos saber si estamos en el camino adecuado, si nuestras decisiones están alineadas con la voluntad de Dios. El dilema no es único. De hecho, todos, en algún momento, nos hemos sentido perdidos, dudando si estamos siguiendo el plan perfecto de Dios o si simplemente estamos tomando decisiones al azar. Pero aquí está la clave. Escuchar la voz de Dios nos conecta con ese propósito eterno. No se trata solo de tomar decisiones correctas para el día a día, sino de alinearnos con la visión divina para nuestra vida. La voz de Dios nos habla no solo para guiarnos en las pequeñas decisiones cotidianas, sino para llevarnos a comprender y vivir el propósito más grande que Él ha diseñado para nosotros. La ciencia cognitiva ha demostrado que las personas que viven con un sentido claro de propósito experimentan niveles más altos de bienestar y satisfacción en la vida. Es fascinante cómo el cerebro humano responde positivamente cuando nos sentimos alineados con algo más grande que nosotros mismos. De manera similar, cuando estamos alineados con el propósito divino, nuestra vida adquiere un sentido de paz y dirección que solo Dios puede proporcionarnos. Uno de los ejemplos más claros de este principio lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le habló y le dio una promesa que no solo le afectó a él, sino que marcó el curso de toda la humanidad. Abraham escuchó la voz de Dios y, a pesar de las dudas y desafíos, confió en su llamado.
Dios le prometió que su descendencia sería innumerable, y esa promesa no solo fue para su tiempo, sino para todos nosotros hoy. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? La voz de Dios no solo te guía a ti, sino que también está conectada con un propósito mucho más grande que afecta a generaciones enteras. Este es un recordatorio poderoso para todos nosotros. La voz de Dios no solo te guía hacia una vida mejor, sino que también te conecta con su propósito eterno, que tiene un impacto duradero. Escuchar su voz no solo te lleva a un destino personal, sino que te involucra en el plan redentor de Dios para el mundo. Cada paso que das al escuchar su voz contribuye a un propósito divino mucho mayor. Te animo a reflexionar sobre este hecho. Escuchar la voz de Dios no es solo una experiencia personal, es una invitación a participar en el propósito eterno de Dios para toda la humanidad. Cada vez que respondes a su llamado, estás cumpliendo una parte de su plan que trasciende tu vida. Tu obediencia, tu fe y tu disposición a escuchar abren puertas que no solo te benefician a ti, sino a todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué propósito divino está esperando ser cumplido en tu vida? ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y seguir el camino que Él tiene preparado para ti? Cuando lo haces, no solo estás caminando hacia la realización de tu vida, sino que también estás participando activamente en el propósito eterno de Dios. Querido hermano o hermana, has llegado al final de este viaje espiritual. Felicidades. No todos los que comienzan una reflexión profunda sobre escuchar la voz de Dios tienen la determinación de llegar hasta el final. Y eso, querido amigo, es un testimonio de tu compromiso con tu fe y tu deseo de conocer más de lo que Dios tiene para ti. Muchas personas se distraen a lo largo del camino, pero tú has perseverado. Eso tiene un significado profundo y quiero que lo reconozcas. Estás más cerca de escuchar con claridad la voz de Dios que nunca antes. Piensa por un momento en lo que has aprendido hoy. La voz de Dios no es algo distante ni inalcanzable. Es un regalo para todos sus hijos. Si estás dispuesto a escuchar, Él está más que dispuesto a hablarte. Ya hemos hablado sobre el llamado a la acción, la paz en medio de la tormenta, el discernimiento en tiempos de confusión y cómo escuchar la voz de Dios nos conecta con su propósito eterno. Pero ahora es el momento de dar un paso decisivo. Quiero que pienses en la última vez que sentiste que Dios te estaba hablando. Tal vez fue en la quietud de la oración, o tal vez en medio de una situación difícil. ¿Te diste cuenta? ¿Lo reconociste? Si no lo hiciste, no te preocupes, porque ahora sabes cómo hacerlo. El primer paso es estar dispuesto a escuchar, estar abierto a la dirección de Dios y, lo más importante, actuar conforme a su llamado. El Espíritu Santo ha estado contigo en todo este tiempo, guiándote y mostrándote lo que necesitas aprender. Ahora te invito a dar un paso de fe. Comenta en este video la frase "mis oídos están abiertos" como una declaración pública de tu disposición para escuchar la voz de Dios en tu vida. Al hacerlo, estás sellando tu compromiso con lo que has aprendido hoy y demostrando tu disposición para ser guiado por su Espíritu. Este acto no solo es una simple acción, sino una forma de reafirmar tu fe y tu deseo de caminar más cerca de Dios. También te animo a darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo estás apoyando este canal, sino que estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que, como tú, necesitan escuchar y ser guiadas por su voz. Al darle me gusta, estás participando activamente en la misión de llevar el mensaje divino a quienes más lo necesitan. Imagínate lo poderoso que sería si cada persona que ve este video también se comprometiera a escuchar la voz de Dios.
El impacto sería enorme. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Esto no es solo un gesto simbólico. Al suscribirte, te aseguras de recibir constantemente palabras de aliento, enseñanza y revelación que te ayudarán a crecer espiritualmente. Tu decisión de suscribirte refleja tu compromiso con el camino que has comenzado a recorrer y con la comunidad de creyentes que busca siempre seguir más de cerca a Cristo. Al final de este video, quiero que te tomes unos momentos para quedarte en silencio, sin prisa, y experimentar la paz que solo viene de estar en la presencia de Dios. Reflexiona sobre lo que has aprendido y agradece a Dios por haberte hablado hoy. Pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento para escuchar más claramente su voz en el futuro y que te guíe en cada paso que tomes. Finalmente, quiero que sepas que este canal está aquí para apoyarte en tu caminar con Dios. Estamos juntos en esto. Te felicito por haber llegado hasta aquí, por tu perseverancia y tu disposición para aprender y crecer. Al hacerlo, no solo estás transformando tu vida, sino también impactando a aquellos que te rodean. No olvides compartir este video con otros, porque nunca sabes a quién podría estar esperando escuchar exactamente esta palabra. No dudes en comentar, dar me gusta y suscribirte. Todos estos pequeños actos contribuyen al propósito eterno que Dios tiene para ti y para los demás. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo mientras sigues escuchando y siguiendo su voz. No pares de crecer, de aprender y de caminar más cerca de Él. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.